Bien, este es el tercer vídeo de la tercera sesión de prácticas de cognición social y vamos a hablar de las escuelas post-aristotélicas, es decir, lo que vino después de Aristóteles, que bueno, hay una diferencia fundamental que ocurre. Aristóteles es un poco el puente entre Platón y lo que vendría después, pero para que lo veáis, aunque como veremos las diferentes escuelas tienen características también diferentes entre sí y tal, pero sí es importante ver una cosa, y es que hasta Platón, o sea, Sócrates y Platón claramente y Aristóteles también, hablan de que realmente el bien es el vivir conforme, bueno, decía Aristóteles, a una vida teorética, que es lo mismo que decía Sócrates realmente. O sea, la diferencia entre Aristóteles y Platón es que Aristóteles, creo que no lo he apuntado lo suficientemente, él sí cree en lo empírico. O sea, él cree en la razón, pero que se tiene que basar también en lo empírico, os acordáis. Platón decía, bueno, ¿para qué me voy a hacer yo caso de lo que me dicen mis sentidos si este mundo es pura apariencia, ¿no? No es el mundo real realmente. Para Aristóteles, no hay un mundo ideal y luego el mundo de las apariencias, ¿no? Está este mundo, que es el que hay que conocer por medio de la ciencia y sus diferentes disciplinas. Entonces uno necesita la razón, pero bueno, también necesita, no sé, ver la realidad y ver lo que hay. De hecho, Aristóteles fue el primer físico. Bueno, no fue el primer físico, pero fue el primer físico físico, o sea, el que tenía unas ideas más o menos ordenadas sobre cómo se explicaban pues el movimiento y todo ese tipo de cosas, ¿no? Antes de él hubo otros que también explicaban por medios más o menos físicos al mundo, pero bueno, Aristóteles fue el primero que lo hizo de una manera más o menos sistemática. Bien, pues la diferencia con después de Aristóteles es que independientemente de las diferencias entre Sócrates, Platón y Aristóteles, los tres, ya os digo, creían que la virtud se identificaba un poco con el conocimiento. Más o menos, aunque Aristóteles hablara de la eudaimonia, sí, pero como un estilo de vida. Para Aristóteles era un estilo de vida y al final la vida era investigación y era conocimiento, ¿no? Y la ciencia era eso. Bien, a partir de Aristóteles cambian un poco las tornas. Lo que ocurre es que la teoría, que la ciencia, que el conocimiento pasa a formar parte, bueno, pasa a ser, más bien dicho, una herramienta. O sea, no se identifica vamos, no es el bien en sí, no es algo que hay que conseguir porque... No es que haya que conseguirlo, es que esa es la manera en la que hay que vivir, porque sí, sino que lo que hay que buscar es una cosa que se llama la ataraxia, o sea, la ausencia de turbación, como sabéis, la A en griego es ausencia de, y por lo tanto la teoría, el conocimiento nos sirve para llegar a eso. Como podéis ver, no es lo mismo. Nuevamente utilizando las etiquetas y vamos a ser súper cuidadosos porque ya hemos visto que los términos están muy mezclados, pero podríamos decir que hasta Aristóteles lo de la ciencia es un poco una deontología, ¿no? Es un bien en sí mismo, es algo a lo que hay que tender. Como digo, cuidado con esto porque él también decía que es lo que hacía conseguir la felicidad y tal, o sea que no es exactamente deontología, pero como que se ponía a la búsqueda de la verdad como el principio. O sea, se identificaba con la felicidad, básicamente. Sin embargo, a partir de ahora va a ser una herramienta que nos va a servir para encontrar esa felicidad o, en este caso, más bien esa ataraxia. Bien, entonces hay tres escuelas. La primera es la escuela epicúrea, que fue impulsada por su fundador, Epicuro, del cual se conservan escritos, además escritos sobre su visión moral, que además son escritos súper cortos. Os los podéis bajar por internet y le echáis un vistazo, vais a tardar 10 minutos o 20 en leeroslo. Y una cosa interesante de Epicuro es que es el primero que identifica felicidad con placer, y más concretamente con ausencia de dolor. O sea, para él el placer es no tener sufrimiento.
ni agitación. O sea, es una especie de armonía, ¿no? Entonces, aquí lo pone, el único criterio por el cual valoramos todos los bienes es el placer. La felicidad consiste solamente en el placer estático o negativo, en el no sufrir y no agitarse. Y se define, por tanto, como ataraxia, ausencia de turbación, o aponía, ausencia de dolor. A ver, no es que no crean el placer. A él le parece que el placer físico y tal, que todo eso está muy bien, ¿eh? O sea, no es lo mismo que Platón, que sí, hablaba de los placeres, pero no le daba demasiada importancia a las emociones. Epicuro no es que le dé muchísima importancia, sino que asume que el placer no es algo negativo. Lo que es negativo es el sufrimiento. Y sí, a lo mejor un exceso de placer puede ser negativo, porque nos puede provocar sufrimiento. Entonces, aunque nos centramos en el placer, la razón sigue siendo fundamental. Pone, este carácter negativo del placer impone la elección y limitación de las necesidades. O sea, el epicureísmo quiere, por tanto, cálculo y medida de los placeres. Hay que renunciar a los placeres que originan dolor y soportar incluso largamente los dolores que originan un placer mayor. Es decir, hay que hacer un cálculo, hay que maximizar el placer. Claro, si tú, yo qué sé, eres una persona, por decir algo, muy promiscua y tal, pero en el fondo eres una persona que quiere tener un vínculo emocional con la gente, bueno, pues la promiscuidad no es la manera mejor de conseguir un vínculo emocional y duradero con una persona, por ejemplo. Claro, si eso te da igual, pues ya es otra cuestión. Entonces, aquí está el tema del cálculo. Ahí tienes tú que saber exactamente qué te conviene y qué no, ¿no? Pero en todo caso, también habla de la prudencia como una herramienta necesaria para conseguir eso. Como podéis ver, aquí siempre hablamos ya las cosas buenas, las virtudes, son herramientas, ¿vale? A diferencia que pasaba con Sócrates, Platón, Aristóteles. Y bueno, y esto es un poco, os leéis tranquilamente lo que pone aquí, pero estas son un poco las ideas principales del epicureísmo, que es lo que os voy a preguntar básicamente. Bien, el estoicismo, aquí he puesto más cosas porque es un poco más difícil de resumir, realmente es bastante más complejo, básicamente porque la escuela estoica, si a modo de anécdota, se llama estoica porque fue fundada por este señor, Zenón de Citium, 300 y pico antes de Cristo. Fundó su escuela en el Pórtico Pintado, es decir, Stoa Pechile, por lo cual sus discípulos se llamaron estoicos, es decir, de la Estoa. ¿Vale? De todas maneras, el estoicismo, que empezó en el 300 a.C., es que continuó hasta después de Cristo, en el Imperio Romano. Por lo tanto, claro, ha habido muchas épocas, muchas diferencias entre unas escuelas estoicas y otras, etc. Pues aquí os voy a poner un poco en general lo que un poco representa el estoicismo en general. Un poco lo que une de alguna manera todas las escuelas estoicas. Entonces, el estoicismo tiene una parte... Tiene tres ideas fundamentales. Una es que hay un orden racional en el mundo. Hay un orden natural de las cosas. O sea, de alguna manera asume preceptos anteriores. Por ejemplo, de Platón. Hay un orden en el mundo y tú tienes un papel ahí o tú tienes que estar conforme a esa armonía absoluta y universal. Lógicamente, si tú no estás dentro de esa armonía, pues no vas a conseguir la ataraxia. Vas a sufrir. Punto número 1. Punto número 2. Claro, para poder conseguir eso, se necesita la razón. ¿Vale? Pero, como he dicho, y esto es característico de los posaristotélicos, la ética de los estoicos es una teoría del uso práctico de la razón. ¿Vale? Claro, porque tienes que saber pues, cómo establecer la armonía, todo este tipo de cosas. Todo con la razón. Y luego, y esto lo toman de Aristóteles, el bien comienza a existir cuando se repite y se consolida la elección aconsejada por el deber, manteniendo siempre su conformidad con la naturaleza. Nuevamente, una persona que hace algo positivo una vez porque le obligan, pues eso no es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es tener constancia
Y pues eso, el bien comienza a existir cuando se repite y se considera la elección aconsejada por el deber, ¿vale? O sea, la práctica de la virtud, que es lo que decía Aristóteles. Bien, entonces, como uno tiene que vivir conforme a lo que está aquí, conforme al orden natural y todo ese tipo de cosas, pues claro, lo demás no importa. No son ni bienes ni males, nada. Ni vida, ni salud, ni placer, ni belleza, riqueza, gloria, ni sus contrarios. Todo eso es indiferente. Ni es bueno, ni es malo, ni es regular. Por lo tanto, a las emociones se le niega todo valor. Porque los juicios dictados mediante la emoción son juicios dictados por ligereza, por todo ello fenómenos de necedad e ignorancia consistentes en juzgar saber lo que no se sabe. Entonces, a lo que se tiende es a la apatía. De hecho, esto es una cosa que hoy día, vamos, lo habréis visto, ¿no? Esta persona es muy estoica, ¿no? Pues ves ahí una persona que parece imperturbable. Bueno, pues es que esa es la idea. Un estoico es una persona que no hace caso a lo que siente. Solo hace caso a lo que tiene que hacer. Y, lógicamente, a utilizar la razón para conseguirlo. Y para actuar con respecto a un deber. Pero claro, un deber, no tanto un deber de las normas sociales, no, un deber conforme a un todo universal y ese deber pues solo lo puedes conocer pues, mediante la razón. Y por último, bastante interesante esta idea de aquí. Claro, si hay un orden en el mundo universal, pues no tiene sentido que haya leyes diferentes en función de la cultura. Eso de la cultura son tonterías, son convenciones. No tiene sentido que haya una ley diferente en Esparta y en Atenas. No tiene sentido, porque todos los hombres se deben a un mismo orden racional. Adivinad esto, qué implicaciones tiene hoy día políticamente hablando. Bueno, y la última escuela es el escepticismo. No he encontrado ninguna imagen libre de derechos de autor de Pirrón de Elis, que fue el fundador, así que nada, no tenemos imagen. Bien, del escepticismo es muy interesante, es menos conocida tal vez, y bueno, lo bueno que tiene es que yo creo que es casi la más fácil de comprender. O sea, realmente escepticismo viene de skepsis, que significa indagación. Es decir, un escéptico no es una persona que cree lo contrario de. O sea, yo soy un escéptico religioso, no es que no creas en la religión, es que ni crees ni dejas de creer, porque total, como no sabes, tú solo estás buscando. O sea, es algo parecido a lo que decía Sócrates. La diferencia, quiero decir, por ejemplo, sofistas, pone... Pirrón asumió que las leyes son convencionales y que el bien natural es algo diferente a lo que es bien por convención, como habían dicho los sofistas. Y un poco Aristóteles, que decía que se podía llegar a la verdad, y luego estaban pues las normas de cada sitio, que bueno, que había que seguirlas y se acabó, y ya está, ¿no? Pero que había una verdad que conseguir. Bien. La diferencia es que los escépticos niegan la mayor. Dice, niegan que haya cosas verdaderas o falsas, bellas o feas, buenas o malas por naturaleza. O sea, todo es convención. Convención o costumbre. No hay verdad en ese sentido. No hay cosas verdaderas ni falsas, ni bellas o feas, ni buenas o malas. Entonces el escéptico lo que tiene que hacer es suspender todo juicio. Lo que puedes hacer es guiarte en tu vida. Aquí no he puesto quién era este Sexto, que es uno de los... Pirrón de Elis fue el fundador y Sexto fue uno de los máximos impulsores, muy posterior, pero bueno, da igual, no lo tenéis que conocer. Vamos, lo tenéis aquí en el libro de Abañano, si queréis. Bueno, entonces lo que dice es que la vida práctica de un escéptico, si os dais cuenta, la ética es sencillamente la vida práctica. Es decir, ¿qué hay que hacer pues para conseguir la ataraxia y la felicidad y punto? Bueno, pues hay que seguir las apariencias de los fenómenos. Fijaos, apariencias de los fenómenos. En ningún momento habla de cosas que sean reales ni verdaderas. Por esto son 4 las guías fundamentales, indicaciones que la naturaleza le da a través de los sentidos, o sea, sí, tenemos que hacer caso a lo que nos dicen los sentidos, las necesidades de nuestro cuerpo, lógicamente, las tradiciones de las leyes y las costumbres y reglas de las artes, es decir, asumimos que estas cosas existen
y para vivir prácticamente hay que seguirlas, pero no porque sean verdad. Entonces, para ser feliz no se trata de seguir esto o no seguirlo, es asumir que no hay que juzgar nada. O sea, al negar todo juicio de valor, pues ya está, se llega a la ataraxia. Si uno no está pensando esto es bueno, esto es malo, esto es regular, sino esto es lo que hay, y tú sigues indagando y sigues, pero sobre todo indagas, no para buscar la verdad, sino para ver que no es verdad lo que en teoría parece que es verdad, bueno, pues entonces lo único que tienes que hacer es suspender el juicio, asumir que no hay verdad, ya está. Entonces es muy interesante que esta gente incluso hizo hasta críticas a leyes fundamentales de la lógica. O sea, es súper interesante si os interesa todo esto. Pero vamos, para lo que a nosotros nos interesa, os he escrito todo esto. Pero vamos, con que sepáis qué es el escepticismo, en qué consiste y un poco las implicaciones. Porque, claro, si antes se hablaba de que había que investigar para llegar a la verdad y aquí se habla de que hay que investigar para refutar la verdad, pues bueno, no es por nada, pero pensad un poco qué implicaciones tiene esto de cara al pensamiento científico, ¿no? De la misma manera que Aristóteles fue el primero que habló de las disciplinas científicas, pues qué diferencias hay entre ver la indagación como Sócrates o como los escépticos de cara a entender la ciencia, ¿no?